formas de psicoterapia. La mayoría de personas que no han estudiado el grado en psicología, cuando escuchan la palabra psicoterapia, lo primero que se imaginan es a un paciente tumbado en el diván y a un hombre mayor, el terapeuta, con una libreta apuntando lo que éste le cuenta. Existe un gran desconocimiento en la población sobre la psicología y la psicoterapia. Muchos no conocen la diferencia entre un psicólogo, un psicoanalista y un psiquiatra, o la diferencia entre un psicólogo y un coach. Tampoco conocen los distintos tipos de terapia que existen. ¿Qué tipos de profesionales de la salud mental existen? Respecto a este último punto, el problema surge cuando deciden acudir a terapia psicológica y se encuentran con las distintas categorías profesionales: terapeuta psicoanalítico, terapeuta cognitivo-conductual, terapeuta sistemático. Entonces se preguntan, ¿qué es eso? En el mundo de la terapia psicológica existen diferentes perspectivas. Si nunca has acudido a terapia psicológica, la experiencia puede ser un poco misteriosa al principio, incluso intimidante, ya que existen distintos tipos de psicoterapia con diferentes maneras de resolver los problemas. A continuación te explicamos los enfoques o modelos psicoterapéuticos que existen: terapia psicoanalítica y psicodinámica. La terapia psicoanalítica tiene su origen en el modelo teórico propuesto por Sigmund Freud, padre del psicoanálisis. Su teoría explica el comportamiento de los seres humanos y se basa en el análisis de los conflictos inconscientes que se originan en la niñez. Para entender los pensamientos disfuncionales, el psicoanálisis pone énfasis en los impulsos instintivos que son reprimidos por la conciencia y permanecen en el inconsciente afectando al sujeto. El psicoanálisis se encarga de hacer aflorar los conflictos inconscientes a través de la interpretación de los sueños, los actos fallidos y la asociación libre. La asociación libre tiene que ver con la catarsis emocional y es técnica que pretende que el paciente se exprese en las sesiones psicoterapéuticas todas sus ideas, emociones, pensamientos e imágenes tal y como se presentan, sin reprimirlas. Una vez el paciente se ha expresado, el psicoanalista debe determinar los factores dentro de esas manifestaciones reflejan un conflicto inconsciente. Este modelo de psicoterapia también se centra en los mecanismos de defensa, que son maneras incorrectas de resolver el conflicto psicológico y pueden dar lugar a trastornos en la mente y la conducta. En los casos más extremos, a la somatización del conflicto psicológico y a las disfunciones físicas que lo expresan. Psicoterapia psicodinámica. La terapia psicodinámica sigue la línea que recoge el pensamiento psicoanalítico de la posmodernidad, por tanto, se deriva de la psicoanálisis, aunque con una mayor brevedad, por medio de la focalización de la intervención en ciertos conflictos destacados de la condición actual del paciente. Puesto que deja atrás la visión clásica, recoge aportaciones como el enfoque analítico del yo o de las relaciones objetales de la corriente kleiniana. Además de la contribución de Melanie Klein, otros psicólogos como Adler, Ackerman han participado en el desarrollo de la terapia psicodinámica. Para la práctica de esta forma de terapia se han propuesto cambios en los modos de llevar la terapia. Sin embargo, el objeto sigue siendo el mismo: ayudar al cliente a obtener insights sobre sus motivos y conflictos ocultos. Actualmente aún coexisten las terapias psicodinámicas con las psicoanalíticas. Estas últimas siguen centrándose en la visión de Freud y reciben el nombre de psicoterapias de orientación psicoanalítica. Las diferencias más claras entre ambas orientaciones pueden ser: en la terapia psicodinámica, la frecuencia semanal típica de las sesiones es de 1 o 2, mientras en la terapia psicoanalítica es de 3 o 4. El terapeuta asume una posición activa y directa en la terapia psicodinámica. En la orientación psicoanalítica es un enfoque neutro y no intrusivo. El terapeuta psicodinámico aconseja y refuerza aspectos no conflictivos del sujeto. El terapeuta psicoanalítico evita dar consejos y limita sus intervenciones a las interpretaciones.
En el enfoque psicodinámico se utiliza un amplio rango de interpretaciones, incluyendo técnicas interpretativas, educativas y el apoyo. El enfoque psicoanalista enfatiza la libre asociación, la interpretación y el análisis de los sueños. Terapia cognitivo-conductual. Desde la perspectiva cognitivo-conductual se entiende que los pensamientos, creencias y actitudes afectan los sentimientos, emociones y el comportamiento. Por tanto, esta forma de terapia combina distintos métodos derivados a la terapia cognitiva y la terapia conductual. Es decir, la terapia cognitivo-conductual, TCC, consiste en una serie de técnicas que se centran en enseñar al paciente una serie de habilidades para afrontar mejor los distintos problemas. El TCC se basa en la idea de que los que pensamos sobre las diferentes situaciones afecta nuestra manera de sentirnos y comportarnos. Por ejemplo, si interpretamos una situación de manera negativa, experimentaremos emociones negativas como resultado y eso nos provoca que nos comportemos de una manera poco adaptativa. Es el tratamiento por excelencia para los trastornos de ansiedad como fobias, pues se entiende que en este caso esta situación traumática provoca las situaciones análogas, se interpretan como amenazantes. Esto causa que el paciente evite exponerse a estas situaciones debido al miedo intenso o irracional que siente. El TCC, el paciente trabaja con el terapeuta para identificar y cambiar los patrones de pensamiento disfuncionales. Para identificar el problema, el terapeuta realiza lo que se le conoce como análisis funcional de la conducta. El análisis funcional de la conducta intenta averiguar los factores responsables de la producción o mantenimiento de los comportamientos calificados como desadaptativos y la relación de contingencias que se establece entre ellos. Una vez detectado y analizado el problema, se utilizan distintas técnicas cognitivo-conductuales como entrenamiento de habilidades sociales, técnicas expositivas, técnicas de resolución de problemas, reestructuración cognitiva, etc. Terapia humanista. La psicología humanista se considera como la tercera ola de la psicología, contemplando la perspectiva cognitivo-conductual y la psicoanalítica como las dos fuerzas predominantes anteriores a la humanista. Esta surgió a mediados del siglo XX a través de las propuestas de Abraham Maslow y Carl Rogers, principalmente. Está fuertemente influenciada por la fenomenología y existencialismo. Desde la primera se remarca el hecho de que nunca somos capaces de experimentar la realidad en sí de manera directa, mientras que ocurre lo contrario con aquellos aspectos subjetivos de lo que somos conscientes. Las fuentes legítimas de conocimiento son la experiencia intelectual y emocional del existencialismo. Esta forma de terapia recoge la reflexión sobre la propia existencia humana. El terapeuta humanista tiene el papel secundario como facilitador de proceso, permitiendo que el sujeto encuentre respuestas de búsqueda por sí solo. Uno de los conceptos clave de este tipo es la terapia de autorrealización del ser humano. La pirámide de Maslow y la autorrealización del ser humano. Maslow fue el autor de la pirámide de Maslow, que es una teoría psicológica que explica la motivación humana. Según Abraham Maslow, nuestras acciones están motivadas para cubrir ciertas necesidades, es decir, que existe jerarquías de las necesidades humanas y defiende que conforme que satisfacen las necesidades básicas, los seres humanos desarrollamos necesidades y deseos más elevados. En la parte alta de la pirámide se encuentran necesidades de autorrealización. Carl Rogers y la terapia centrada en la persona. Otro famoso psicólogo humanista, Carl Rogers, desarrolla lo que se conoce como terapia centrada en la persona, cuyo objetivo es permitir que el paciente, al que Carl Rogers prefiere llamar cliente, tenga el control de su propia terapia. La terapia centrada en la persona permite que el cliente entrar a un proceso donde toma conciencia de la experiencia real y reestructuración de su yo, a través del establecimiento de una sólida alianza terapéutica con el terapeuta, de la escucha de los significados profundos de su propia experiencia.
Para lograr esto, el terapéutica es auténtico y congruente. El terapéutica es honesto tanto consigo mismo como con el cliente. Empático. El terapeuta coloca el mismo nivel que el cliente, entendiéndolo con tanto como el psicólogo, sino como una persona en la que puede confiar. El terapeuta es capaz de ponerse en el lugar del otro y a través de la escucha activa muestra que entiende al cliente. Terapia Gestalt. La terapia Gestalt fue desarrollada por Fritz Perls, Laura Perls y Paul Goodman en los años 40. Es un tipo de terapia humanista que concibe el ser humano, sus metas y su abanico de necesidades potenciales. Por tanto, desde la postura se entiende que la mente es una unidad autorreguladora y holística, y se basa en el principio básico de la psicología de la Gestalt, que todo es más que la suma de las partes. Los terapeutas gestálticos utilizan técnicas experimentales y creativas para mejorar la autoconciencia, la libertad y la autodirección del paciente. Este es un modelo terapéutico que no solamente tiene raíces en la psicología gestalt, sino además está influenciada en el psicoanálisis, el análisis de carácter de Reich, la filosofía existencial, la religión oriental, la fenomenología y psicodrama moreno. Para muchos la terapia gestalt es un modelo terapéutico, es una auténtica filosofía de vida que contribuye positivamente en la manera de percibir relaciones con el mundo por parte del individuo. Tiene gran importancia en el momento presente y la autoconciencia de la perspectiva emocional y corporal. El individuo visto desde una perspectiva holística unificadora, integrando a la vez sus dimensiones sensoriales, afectivas, intelectuales y sociales. Es decir, que entiende a su vez la experiencia global. Terapia sistemática. La terapia sistemática tiene en cuenta la representación en la realidad vista desde la perspectiva holística e integradora, donde lo importante son las relaciones y los componentes a partir de ellas surgen. En las sesiones terapéuticas tiene mucha importancia la relación y comunicación en cualquier grupo de interacción y que afecte al paciente o pacientes, entendido como un sistema. Se aplica tratamiento de trastornos conceptualizados como la expresión de las alteraciones en las interacciones, estilos racionales y patrones comunicacionales de grupo, como pueden ser parejas o familiares, que también a personas individuales, teniendo en cuenta que los distintos sistemas componen un contexto. Terapia breve o sistemática breve. La terapia breve se desarrolla a partir de la terapia sistemática, ya que al principio de los años 70 se planteó que el modelo sistemático podría aplicarse a un solo individuo, aunque no asistiera toda la familia. Esto se puso el nacimiento de la terapia breve MRI de Palo Alto, que es un conjunto de procedimientos y técnicas de intervención que pretenden ayudar a los individuos, parejas, familias o grupos a movilizar sus recursos para alcanzar sus objetivos en el menor tiempo posible. La terapia breve ha generado un cambio radical en la psicoterapia al desarrollar un modelo breve simple, efectivo y eficaz para ayudar a la gente a producir un cambio. Otros tipos de psicoterapia. Los modelos de psicoterapia propuestos hasta el momento son los más conocidos aplicados por el tratamiento psicológico, pero no son los únicos que existen. Otras formas de terapia psicológica que han surgido recientemente y otros que han evolucionado de los anteriores. Por ejemplo, la terapia narrativa, la terapia de aceptación y compromiso, la terapia cognitivo-conductual y la terapia hipnótica, etc.